voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bienvenidos una vez más a este su programa, La Voz de los Obispos. Como ustedes saben, el CELAN ha estado reunido aquí en nuestra República Dominicana, aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo, para tratar la fase caribeña del sínodo sobre la sinodalidad, participación, comunión, reflexión que estamos teniendo. Y está con nosotros nada más y nada menos que Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, quien es obispo de Ciudad Trujillo en el Perú y también presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del CELAN. Bienvenido, Monseñor. Aquí estamos en este programa, La Voz de los Obispos. Tiene una audiencia nacional e internacional a través de varios canales de televisión y toda la plataforma digital. Bueno, muy agradecido, Monseñor, por este momento. Creo que es importante también, como usted acaba de decir, para el episcopado de aquí, dominicano, de República Dominicana, pero también, como dice, tiene esa extensión grande hacia afuera, ¿no? Muy, muy importante. Y sobre todo, creo, para hablar un poco más sobre el CELAM, ¿no? El Consejo Episcopal Latinoamericano. O sea que el CELAM agrupa a las conferencias episcopales de nuestra América Latina. Sí, mire, el CELAM, como usted sabe, es el Consejo Episcopal, es un consejo del episcopado latinoamericano y caribeño, porque alberga América Latina y el Caribe. Al final son 22 conferencias episcopales y ciertamente más países, pero como conferencia episcopal es 22. Y es un organismo de servicio, es un organismo de comunión, es un organismo sinodal, es un organismo, valga la redundancia, de servicio realmente a las conferencias episcopales fundamentalmente, y de ahí al pueblo de Dios, como el Papa ama decir, al santo pueblo de Dios. Creo que ahí se podría resumir lo que es el CELAM, ¿no? El Consejo Episcopal. Qué bueno. Nuestra América Latina ha sido pionera en la creación de organismos que ayudan a la Iglesia en ese proceso de evangelizar. El CELAM es uno de ellos. En ese tenor, Monseñor, a usted le ha tocado este momento tan especial de reestructurar todo lo que es el CELAM, sus dependencias, las estructuras que tenían, ¿verdad?, para una mayor funcionabilidad. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, yo creo que hay que empezar recordando lo que usted también inició. El CELAM ciertamente, claro, ha realizado las famosas 5 conferencias generales del episcopado latinoamericano. Sí, sí. Todas importantísimas, ¿no? Río de Janeiro, pero luego viene Medellín, que prácticamente pone en valor el Concilio Vaticano II o actualiza el Concilio Vaticano II en América Latina con Medellín. Después de Medellín viene Puebla, ¿no? La opción preferencial por los pobres. Después viene ciertamente Santo Domingo. En el 92, sí. En el 92. A mí me preguntaban si yo había estado antes en Santo Domingo. Sí, dije que yo era obispo auxiliar, secretario general en ese entonces de la Conferencia Episcopal Peruana y participé ya en Santo Domingo. Ciertamente, claro, era muy joven y fue una cosa extraordinaria. No he vuelto a venir acá a Santo Domingo, sino hasta este momento, muy importante también eclesialmente, ¿no? Después de Santo Domingo, bueno, viene Aparecida, el gran mensaje, el contenido de Aparecida, y justamente el CELAM entró en un proceso de renovación y reestructuración porque los obispos lo pedían. Hace 4 años, justamente en mayo, se cumplen 4 años, que estuvimos reunidos en Tegucigalpa, en Honduras. Y ahí hubo la asamblea plenaria donde fui elegido presidente. Fue elegida la nueva presidencia. La nueva. ¿Qué tiempo dura? Perdón. 4 años. 4 años. El periodo de ejercicio, por decir así, de servicio a América Latina es 4 años. 4 años. Entonces fuimos ahí elegidos y la asamblea de Tegucigalpa, la asamblea ordinaria del episcopado, hace un mandato. O sea, nosotros obedecemos o cumplimos un mandato, y el mandato era renovar y reestructurar el CELAM. Era un clamor desde hace bastante tiempo, o sea, no es que sea mérito nuestro quizá es haberlo realizado o completado, pero venía desde mucho tiempo atrás y la Asamblea unánimemente decidió por la renovación y la reestructuración. Ciertamente que hemos dado grandes pasos, creo,
Y dentro de su pregunta puedo yo un poco ampliar, o sea, hemos logrado la renovación y la reestructuración en su estructura pastoral, en su estructura organizativa, hemos también reestructurado la cuestión administrativa financiera, hemos realizado el nuevo estatuto, porque claro, al haber nueva forma pastoral, tenía que también adaptarse a un nuevo estatuto. Entonces el Santo Padre hace poco tiempo pues aprobó el nuevo estatuto del CELAN, ¿no? Entonces tenemos el nuevo estatuto, pero también el CELAN, producto de todo ese esfuerzo, plasmó la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Claro. Que en el fondo nació en Tegucigalpa, pero nació como la propuesta de un pedido a realizar la sexta Conferencia General del Episcopado. Eso fue presentado al Santo Padre, dialogado, y el mismo Santo Padre decía que no había necesidad todavía de una sexta conferencia porque había muchos desafíos y retos pastorales que no se habían cumplido o que no se cumplen todavía de Aparecida, que había mucha riqueza pastoral para que eso salga adelante. Entonces se vio otra forma y al final sugerencia del Santo Padre fue la realización de la asamblea, la primera asamblea eclesial. ¿Por qué eclesial? Porque han sido siempre asambleas generales del episcopado latinoamericano, donde el 99% eran obispos. A ver si voy comprendiendo y para beneficio de nuestros, aquellos que nos siguen a través del programa. Es decir, que las convocatorias antes se hacían a los obispos, pero ahora el Santo Padre ha querido que no solamente sean los obispos, sino la iglesia, el pueblo que camina a pie, que peregrina desde abajo, es decir, que nos aporten a nosotros los obispos, que estamos, vamos a decir, en la cúpula, para que se vea, como dicen la Lumen Gentium, ¿verdad? Pueblo de Dios que somos. Justamente lo que creo, bueno, el Santo Padre, bueno, tiene la gracia de Estado, como nosotros conocemos, la gracia que da el Señor para realizar la propia responsabilidad. En ese servicio petrino, pues Él ha puesto en valor esa categoría de pueblo de Dios, ¿no? Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Usted acaba de mencionar el Vaticano II, la Lumen Gentium. Ahí está la Lumen Gentium, Iglesia, pueblo de Dios. Usted sabe que también está esa categoría en el Antiguo Testamento, ¿no? Famoso, ¿no? Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Entonces, en ese sentido, pues se planteó una asamblea eclesial. Y nosotros en el CELAN organizamos, evidentemente el Santo Padre dio su bendición, fue el discurso inaugural, un video muy pequeño pero muy importante, donde nos dice que sea realmente el pueblo de Dios, no las élites, sino pueblo de Dios donde esté Jesucristo, el Espíritu Santo, en el centro como inspirador de todo. ¿Y qué hizo el CELAN? El CELAN, pues vamos a decir así, como que dividió. Del 100%, 20% obispos, 20% sacerdotes, diáconos, 20% religiosos, religiosas y 40% laicos, dando prioridad dentro de ese mundo laical a las periferias, no solo territoriales, sino periferias existenciales. Entonces, evidentemente, después se realizó esa asamblea, no fue perfecta, pero fue un gran paso. Y de ahí, pues usted sabe que surgirán, aparte de esa asamblea eclesial, después entra el proceso del sínodo sobre la sinodalidad. ¿No? Entonces, dentro de eso, volviendo a recapitular, si se puede decir, logramos en este periodo la renovación, la reestructuración del CELAN, la reestructuración administrativa financiera, el nuevo estatuto, la realización de la asamblea eclesial, que en realidad tiene varias partes, la preasamblea, el proceso asambleario, la preasamblea como una gran escucha al pueblo de Dios. Se consultó un promedio de 70,000 personas, ¿no? Inédito también, ¿no? Aquí hicimos esa comisión y hasta un poloché nos hicimos, que en todas las diócesis teníamos, estamos en el tiempo de la escucha. Te toca a ti hablar, a escuchar. Y era interesante, monseñor, perdone que le interrumpa, el poder dialogar con personas fuera de la iglesia. Escuchar cuál era la percepción que tenían de nosotros o de la iglesia, cuál era el aporte que ellos esperaban de nosotros. Y todo esto crea toda una ebullición y uno ve que ahí está aleteando el Espíritu Santo. Claro, en realidad hay muchas cosas, ¿no? Muy valiosas, ¿no? Primero lo que le dije, toda esa participación, y luego el Papa habla de escuchar.
Él tiene una frase muy corta pero muy importante, dice, escuchar no es oír, ¿no? El oír, uno oye un ruido y muere, y ya. Pero la escucha tiene que haber un eco, Sí. ¿no? Y el importante es escuchar, pero en el escuchar también hay que escuchar, es verdad, al pueblo de Dios, hay que escuchar a las periferias territoriales, existenciales, los alejados, y dentro de los alejados, o sea, como le digo, es como abrir una ventana y otra ventana porque se abre, ¿no? Por ejemplo, ahora se abrió el sínodo digital, que es algo extraordinario, sobre todo para todas las personas que un poco están alejadas, y porque todo el mundo entra en el mundo de las redes, ¿no? Y el sínodo digital es algo extraordinario. El sínodo digital albergó en esta primera etapa hasta el día de hoy una consulta de 20 millones de personas. 20 millones no de personas. 20.000 personas. No, 20 millones. 20 millones de personas hasta este momento. Pero sigue el sínodo digital. Es una invitación a los jóvenes. Como usted mismo acaba de decir, una gran escucha, que hubo un documento de la escucha, que no fue y no es documento oficial del CELAN. Simplemente se recapituló en un famoso libro de 200 páginas, se recapituló todo lo que la gente piensa, dice, quiere. Es un documento que está ahí muy valioso. Qué bueno. No es documento oficial, pero es la gran escucha. Sí. Pero después hubo un documento sobre el discernimiento, porque la escucha no puede terminar solo en escuchar, hay que discernir. Sí. Y discernir para después actuar y decidir, que es muy importante. Ordinariamente en la iglesia a veces nosotros decidimos sin escuchar, y muchas veces sin discernir mucho, pero creo que es una metodología extraordinaria. Bueno, pero se realizó eso, después vino el proceso asambleario en sí, que hubieron 41 desafíos válidos en América Latina y el Caribe, que son como un eco de lo que faltaba y falta de aparecida. Debo decirle que aquí en nuestra arquidiócesis y en las demás diócesis del país se reflexionaron esos 41 postulados, se hicieron asambleas para desde ahí darle una mirada a lo que es el Plan Nacional de Pastoral. Qué bueno. Tenemos 30 años con un plan por etapas. Entonces integramos estos 41 postulados a nuestro Plan Nacional de Pastoral. Esos 41 desafíos prioritarios, por decir así, en efecto son el eco de lo que la gente busca, de lo que la gente quiere, anhela. O sea, que no son desafíos desencarnados de la realidad pastoral, también de la realidad social, ¿no? Bueno, entonces estuvo el proceso asambleario, después vino la posasamblea. ¿Y la posasamblea qué hace? Hemos logrado sacar el documento sobre prácticamente los desafíos, famoso texto en el ver, juzgar y actuar, porque seguimos con el método, por decir así, que asumió, que acogió el CELAN, por decir América Latina y el Caribe. Y entonces nosotros hemos hablado siempre de la apropiación del contenido del texto sobre la Asamblea Eclesial. Nunca hemos hablado de documentos, se dijo que no debería haber un documento porque al final fue solo una semana, pero ahí está expresado el contenido, la riqueza de esa expresión, de esa gran escucha del discernimiento de lo que la gente quiere. Entonces, pero nosotros hablamos ahora el reto de la apropiación de ese texto. Y casi paralelamente después surge el tema del sínodo sobre la sinodalidad. No estaba pensado cuando hubo el mandato de Tegucigalpa, porque no aparecía el tema, aparece después. Pero el CELAN ha asimilado y ha acogido el pedido de la Secretaría del Sínodo. ¿Por qué? Porque a la Secretaría del Sínodo le ha parecido que la metodología de la Asamblea Eclesial para ellos era y es muy buena. Y ellos desearían que esa metodología de la Asamblea, o sea, eclesial, 20, 40%, todo el pueblo de Dios, también sea asumido en los otros continentes. Entonces, de ahí viene el pedido y nosotros, gracias a Dios, el CELAN avanzó mucho en eso, porque las 4 regiones las tenemos, ¿no? Y justamente después decidimos que deberíamos hacer estas asambleas regionales eclesiales en todas las regiones. Y estuvimos la semana pasada pues en
en el San Salvador, con la región Centroamérica y CAMEX, ahora el Caribe, aquí en Santo Domingo. La próxima semana vamos a Quito, para los países bolivarianos, y después terminamos con los países del Cono Sur. O sea, ahí entra Brasil, vamos a Brasilia, entra Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Muy bien, monseñor. Vamos a hacer una pausa. Muy bien, muy bien. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de marzo: honestidad con uno mismo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Como acción en la familia, te recomendamos un acto de reconciliación y perdón en la familia. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Gracias por continuar con nosotros en este su programa La Voz de los Obispos. Gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través de esa red de canales, tanto digitales como locales, y también por la radio. Gracias por seguir en nuestra plataforma digital. Este es su programa La Voz de los Obispos. Hoy con esta interesante entrevista a Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Ciudad Trujillo, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y también presidente del CELAN, de lo cual hemos estado hablando. Pero ahora, monseñor, estamos en la realización del sínodo. Usted nos ha dicho que América Latina, el CELAN la ha dividido por bloques para poder tener un trabajo más efectivo, digamos, más participativo. ¿Y qué significa todo esto del sínodo para nuestra América Latina y la realización de esta etapa caribeña? Bueno, hay que partir, creo que la palabra sinodalidad, sínodo, como alguien dice, en la Biblia no está la palabra, No está. pero el hecho está, pero la realidad sí. Sí. Porque la iglesia ha sido desde su origen es sinodal, ahí está Hechos de los Apóstoles. Claro. Pero también en el Antiguo Testamento y en la Sagrada Escritura encontramos acontecimientos sinodales, ¿no? Sí. Y creo que eso es incuestionable, pero uno de los elementos claves es los hechos de los apóstoles, Sí, ¿no? sí. Cuando frente a un problema jurídico que había allí, doctrinal, jurídico, disciplinario, Sí. está sobre, dice, al final dice, el Espíritu Santo, nosotros y los ancianos del pueblo hemos decidido. Creo que ese es uno de los ejemplos de sinodalidad extraordinarios. Pero después están los concilios. Sí, Las asambleas eclesiales. Sí. En el fondo existe lo que el Santo Padre ha puesto o pone en valor es la palabra sinodalidad. El sínodo está, ahora el sínodo de obispos, ¿no? Y la sinodalidad. Creo que, por otro lado, América Latina lo ha vivido siempre. Sí. Desde las conferencias generales del episcopado, porque siempre se ha querido caminar juntos. Sí. En el fondo es caminar juntos, ¿no? Sí. Entonces, para América Latina es algo más, ¿cómo dice? Más familiar. Más familiar. Más familiar. Y la gente rápidamente se adapta, camina. Sí. Yo creo que esta es la experiencia más rica que tenemos, poner en valor, y luego porque tenemos organizado las 4 regiones. Entonces hemos querido, como dice el Papa, ¿no? Al fondo, es tu oportunidad. Es la oportunidad para que cada quien hable, diga lo que quiere esto. Y nosotros lo hemos hecho por regiones, porque es verdad que cada región tiene su propia particularidad. Sí. Por ejemplo, no podemos los mismos desafíos no son para Centroamérica y México que para los países bolivarianos. Exacto. El Caribe. El Cono Sur. No, entonces totalmente. es un momento propicio, una oportunidad brillante para que cada región exprese lo que quiere, desea, anhela, busca, ¿no? Como desafíos, como proyecciones pastorales, y luego todo sí se va a juntar ya como continente, y esa síntesis va a ser la que va a ir a Roma. De todas maneras, para nosotros es mucho más fácil. Entiendo que a otros continentes les cuesta, porque no tienen la estructura del CELAN, tanto pastoral, organizativa y administrativa financiera, no la tienen. Nosotros ahora también tenemos, gracias a Dios, una nueva sede inmensa al servicio de las conferencias episcopales, y eso también es una ayuda grande, ¿no? Sí. Pero en ese sentido es el aspecto sinodal, por decir. Sí. Dice caminar, no correr. Alguien dijo, no hay que correr, es verdad. No hay que correr, pero caminar juntos, ¿no?
el obispo con los fieles, los sacerdotes, escuchando, discerniendo, ¿no? De hecho, Monseñor, esta experiencia en Latinoamérica, esta andadura que estamos teniendo, debe o le servirá de modelo a los otros lugares de la Iglesia, al Asia, al África, a la misma Europa. A ellos quizás les cueste un poquito más por no tener esta experiencia que tenemos nosotros. Sí, a unos les cuesta más que otros, ¿no? No quiero mencionar países ni mentalidades por ética, no. pero ciertamente que a algunos les cuesta más que a otros. Para nosotros es más fácil. Mire, en la mañana, en la rueda de prensa, hubo una pregunta, parece sencilla, pero bien significativa. ¿Cuánto va a durar la etapa sinodal o el sínodo? Fue una periodista que preguntó, o una joven. Entonces yo le dije que esa pregunta tenía dos respuestas. Una, que es la esencia misma. El aspecto sinodal es un ser, es un vivir en la iglesia sinodalmente. O sea, es para siempre. Sí. Es un proceso sinodal que inicia, pero que no debe terminar nunca. Porque debe servirnos para nosotros para actuar, vivir sinodalmente, ser y pensar sinodalmente. Y lo otro es la parte organizativa, que el Papa justamente la ha dividido como en dos etapas, al 2023 y al 2024. Justamente yo entiendo, interpreto lo del Papa como un sentido de participación, de apropiación de esta vivencia sinodal. Entonces, en ese sentido yo podría igual responderle, ¿no? Sí. O sea, porque ayuda a clarificar a la gente. La gente dice, bueno, acabó la asamblea eclesial, ya, terminó. Ahora eso, tampoco, la asamblea eclesial tampoco, los desafíos han terminado. Es apropiarse. Sí, Esto es apropiarse de un ser y de un vivir sinodalmente. Un modus vivendi, modus operandi, como dice. Sí. Pero en el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Y esta fase caribeña que se está celebrando y que tendrá un día para terminar, como usted ha dicho, no es para terminar y se cerró todo, sino para seguir esa andadura, ¿verdad? Entonces todo esto nos debe llevar a nosotros a seguir en ese caminar, en ese reflexionar, en ese discernir, ¿verdad? Para apropiar y para actuar después. Sí, porque en realidad, mire, no va a haber un documento, ya les hemos dicho a cada región, no hay documento. Tampoco hay conclusiones. Y esto podría crear desazón en las personas, porque a veces se espera. Hemos estado tantos días en reflexión, en meditación, en discernimiento y no tenemos un documento. Porque esa era la costumbre. Esa era la costumbre. En la asamblea eclesial fue lo mismo, ¿no? ¿Va a haber documento? Y dijimos, no va a haber documento. Estamos mirando entonces desde otra perspectiva. Otra perspectiva. Y luego por eso no hablamos de documento de la asamblea eclesial, hablamos de un texto que recoge todos los desafíos, esperanzas, ilusiones, expectativas que hay, pero para plasmarlo, porque si no, imagínense, la evangelización, nuestro Señor empezó un proceso de evangelización, solo que no emplea la palabra proceso. Evangelizar. Vayan y evangelicen. Y evangelicen. Dio inicio, pero no tiene fin. Hasta el fin, del mundo. A todos los tiempos, a todos, todos, etc. O sea, es igual, ¿no? La sinodalidad es un vivir, un ser y vivir y actuar sinodalmente, que hay que aprenderlo, hay que apropiarse. No es fácil. En teoría es maravilloso, poético, pero en la práctica es, a ver, tú obispo, yo obispo, a ver, escucha, no solamente oye, escucha con eco, discierne, pero discierne comunitariamente. Lo que estamos haciendo ahora es un discernimiento comunitario, escuchando a todos. Pero en ese escuchar hay que escuchar al pueblo fiel de Dios. Hay que escuchar también a los pastores. Los pastores también necesitan ser escuchados. Pero también tenemos que escuchar al Papa. Esto es maravilloso, También escuchar al Papa. Y diferentes visiones. Entonces, saber acoger lo que el otro está viviendo en su circunstancia, ¿verdad? Y mire, muy importante lo que, no lo digo yo, o sea, hay un contexto maravilloso, ¿no? Hay que escuchar también a los pastores. Nuestros fieles tienen que escuchar también a los pastores, a sus sacerdotes, también tienen que escucharlos. Y luego, también debemos escuchar al Papa. Hay lugares o hay personas que no quieren escuchar al Papa. Y el Papa es el principio de unidad en la iglesia. Y el Señor le dio a él, tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico la iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, a ti te doy las llaves, para que abras y cierres. Entonces, tenemos el principio de unidad y también hay que escuchar al Papa. Claro que sí.
Sí. Bien, pues hacemos de nuevo una pausa y en breve volvemos con esta hermosa entrevista con Monseñor Héctor Miguel. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Monseñor, todo esto es maravilloso y toda esta etapa que nosotros estamos viviendo aquí, caribeña, en nuestra República Dominicana, estamos ya a las puertas de la Cuaresma. Sí. Un mensaje que quisiera darnos después de vivir toda esta rica experiencia con nuestros hermanos caribeños acá y ya de cara a vivir este camino cuaresmal sinodal que tenemos que vivir. Yo lo que le puedo responder igual como el pensamiento del Papa, ¿no? Él dice una cuaresma sinodal. ¿Qué es una cuaresma sinodal? Pues caminemos juntos, recemos juntos, participamos juntos. Eso es, hagámoslo así, ¿no? Yo creo que es una experiencia hermosa. En todos nuestros lugares hay la religiosidad popular, que es una riqueza. Pues hagámoslo juntos, ¿no? Juntos con todos, pero todos. Todos juntos. Todos, todas. Sí. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. ¿No? Yo creo que es importante. Pues muy bien. Gracias, Monseñor, por dar de su tiempo, de esta apretada agenda dentro de esta fase. A todos ustedes hemos disfrutado de esta entrevista con Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, y que está aquí con nosotros, presidente del CELAN. No siempre tenemos la visita del presidente del CELAN, así es que, Monseñor, le agradecemos y gracias por estar con nosotros, gracias por todo esto que ha compartido, y le voy a pedir que nos imparta la bendición para todos los que nos siguen y nos escuchan. Bueno, en nombre de todos los obispos de América Latina y el Caribe, y también de todos los fieles y de este proceso que está en este momento caribeño, ¿no? Que el Señor los bendiga a todos, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voz de los obispos. Voz de la iglesia. Voz del pastor.